analicen un acto administrativo, un proyecto, mejor dicho, de acto administrativo, y vean entonces dónde pueden encontrar algún vicio para definir si estamos ante una nulidad o una anulabilidad y por qué. Entonces, que empiecen, digamos, a pasar todo esto que estamos viendo en teoría a algún caso práctico donde puedan decir, bueno, acá me parece que hay un vicio, creo que es tal cosa, entonces de esa manera nosotros vamos a ir viendo cómo analizamos en la realidad un proyecto que tenga algún vicio y qué tipo de vicio es y qué consecuencia trae ese vicio que detectamos. Bueno, eso seguramente va a quedar entonces para la semana que viene. Después ustedes decidirán si lo hacen solos, en grupo, como quieran, ¿eh? Más que nada la idea del grupo siempre es para que puedan charlar entre ustedes, discutir cómo lo ven, si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, qué visión tiene cada uno. Yo les decía el otro día que en estas áreas no es la matemática donde 2 más 2 son 4, ¿no? Acá todo es opinable, todo es discutible, todo es de acuerdo a cómo se lo mira, cómo se lo evalúa, se argumenta, se acredita, entonces, bueno, todo eso hace que sea muy rico poder discutir cuando uno ve algo y el otro ve otra cosa, entonces, ¿por qué uno ve algo y otra cosa? ¿Y cuál sería la síntesis que se puede hacer entre lo que ven todos, ¿no? Así que mi idea sería que si lo pueden hacer en grupo, es más productivo y es más enriquecedor que hacerlo de manera individual. Pero bueno, eso va a quedar a criterio de ustedes porque en definitiva la idea es que después reflexionemos entre todos para ver qué fue viendo cada uno y qué podemos sacar en conjunto como conclusiones de cada uno de esos actos administrativos. Bueno, la idea hoy es que hagamos un resumen porque, bueno, hemos visto varios puntos que estaban en distintos módulos, en distintas unidades, eh, de manera parcial y la realidad es que todo esto es un sistema. Ustedes saben que todo lo que es un sistema implica que cada uno de los elementos de ese sistema está íntimamente relacionado con los demás. Por lo tanto, si uno toca uno de esos elementos del sistema, afecta a todo el resto de los elementos, ¿no? Y el acto administrativo es una construcción o una teoría general en donde vamos a ver cómo cada uno de los aspectos que hemos estado viendo o evaluando hasta ahora tienen relación estrecha con el resto de los elementos del sistema. Por eso yo les decía que el acto administrativo lo primero es poder diferenciarlo fácil y rápidamente del reglamento, en el sentido de el alcance puntual, directo, específico del acto administrativo frente a la generalidad y a la generalidad y les diría que el carácter abstracto también, ¿no? Del reglamento en el sentido de definir situaciones no solamente para este momento, sino para el futuro también, ¿no? Hasta el momento en que esa normativa se deje de lado o se modifique, ¿no? Frente al acto administrativo, una vez identificado como tal, a partir de su carácter específico y su carácter individual o plurindividual, tenemos que ubicar los elementos esenciales. Esos elementos esenciales que ya vimos, recuerden que son 7, la competencia, la causa, la motivación, el objeto, la finalidad, el procedimiento y la forma son los que nos van a indicar frente a
la deficiencia o la falta de alguno de esos elementos una posible nulidad o anulabilidad. Recuerden también que frente al defecto, frente al vicio en alguno de los elementos del acto administrativo, lo primero que nos tenemos que plantear es si estamos ante una nulidad o una anulabilidad. Y como criterio general, la Ley de Procedimiento Administrativo habla de la anulabilidad como principio general sobre la base del principio de legitimidad o de legalidad o la presunción de legitimidad del acto administrativo sobre la base del criterio general de que el Estado debe regirse conforme a derecho, debe actuar conforme a derecho. Por lo tanto, de ahí nace esa presunción de legitimidad que como consecuencia trae que quien argumenta, quien impugna un acto por creer que hay una ilegitimidad, debe argumentar y acreditar, es decir, probar que esa ilegitimidad existe. Si no, la presunción es que el acto es legítimo. ¿Eh? Por eso es que frente al vicio, lo primero que nos tenemos que preguntar es si ese vicio se puede subsanar. Si se puede subsanar, estamos ante una anulabilidad. Si no hay manera de poder subsanarlo, entonces recién ahí estamos ante una nulidad que implica la necesidad de revocar el acto que resulte ilegítimo. Es un deber para la administración la revocación del acto legítimo justamente por esa obligatoriedad que tiene la administración de actuar conforme a derecho. Por lo tanto, si en algún momento actuó violentando alguna norma, tiene la obligación de revocar ese acto que resulta ilegítimo por la razón que sea. Esa obligatoriedad, no obstante, tiene un límite, que lo vimos ayer, que es cuando ese acto generó en un tercero derechos subjetivos cuyos efectos se estén cumpliendo. ¿Por qué? Porque esos efectos que se están cumpliendo de ese acto pasan a formar parte del derecho de propiedad del tercero, del ciudadano, del individuo de que se trate. Y por lo tanto, si yo voy a privar de efectos al acto, lo que voy a estar haciendo es afectar de una manera directa un derecho de raigambre constitucional como es la propiedad. Por lo tanto, ya la administración no puede hacerlo por sí solo y debe iniciar lo que llamamos una acción de lesividad en instancia judicial para que solamente un juez verificando que el acto administrativo ha sido dictado de manera ilegítima, prive de esos efectos al tercero porque ya forman parte de su derecho de propiedad. Si esa propiedad es ilegítima, el juez puede dejar sin efecto ese derecho, pero lo que no puede, quien no puede hacerlo es la administración, porque la administración, recuerden siempre que tiene ese límite que es la imposibilidad de la afectación directa de un derecho de regambre constitucional. Los derechos constitucionales solamente tienen dos maneras de ser afectados: de manera genérica a partir de la ley, ámbito del Poder Legislativo, o eventualmente del Poder Ejecutivo a través de las competencias de los DNU o de la legislación delegada, o de manera puntual e individual por los jueces, pero en el marco de una causa judicial. Esas son las únicas maneras en que se nos puede privar de un derecho de raigambre constitucional que nos ha sido reconocido. ¿Ya? Por eso es que ese es el límite siempre de acción, de actuación que tiene el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nunca puede ir más allá o afectar de manera directa un derecho de raigambre constitucional. Frente a esto, entonces, es que cuando detectamos un vicio, lo primero que tenemos que plantearnos o preguntarnos es,
¿Podemos subsanar? ¿Podemos sanear ese vicio? ¿Se puede o no se puede? Y esto es absolutamente casuístico. Esto quiere decir que en cada caso concreto vamos a tener que ver si lo podemos hacer o no. Y les doy algunos ejemplos como para que vean, ¿no? El otro día hablábamos ayer, de los eh, errores materiales, ¿no? Cuando nos equivocamos en un número de DNI o de quit o un nombre o una cosa así, que es fácilmente subsanable porque, bueno, es evidentemente un error material. Después puede haber otro tipo de errores en donde se planteó, no sé, que alguien reunía requisitos y de repente no los reunía, o hay que ver si esa falta de acreditación del requisito implica que no tenía el requisito o que simplemente no lo acreditó. O puede haber algunos casos en donde tenemos algunos momentos o en algunas cuestiones que si no se verificaron en el momento adecuado, ya no tienen posibilidad de arreglo. Y les planteo, por ejemplo, un caso, que siempre lo uso como ejemplo porque me parece que es bien gráfico. Ustedes saben que en una licitación pública es una invitación a que todos aquellos que quieren ofertar aquello que la administración quiere comprar, lo hagan, ¿no? Entonces, se invita a través del pliego de bases y condiciones, con invitaciones, con publicidad en la web, a veces en los diarios, en el boletín oficial, etcétera, a que todos aquellos proveedores de aquel bien o servicio que uno quiere contratar presenten sus ofertas para tratar de obtener la mayor cantidad de ofertas, la eh, posibilidad de que la administración contrate en las mejores condiciones posibles. Uno de los requisitos del procedimiento de licitación pública, justamente a los efectos de tener la mayor cantidad de ofertas posibles, es la publicidad. La publicidad implica que el llamado a licitación debe publicarse en la web de la provincia, en el boletín oficial y a criterio del funcionario de turno en algún diario también, que puede servir, por ejemplo, cuando, supónganse, es una obra grande de infraestructura, entonces vale la pena, porque la verdad que los avisos en los diarios son carísimos, si uno va a comprar hojas, resmas de hojas o toner, no vale la pena hacer una publicación en el diario, pero si uno va a construir una escuela, un hospital o lo que sea, seguramente va a ser interesante porque en una de esas alguna empresa de construcción de alguna otra jurisdicción lo ve y piensa en presentarse. Si yo no publiqué en el momento adecuado la invitación, es decir, el llamado a licitación más el pliego de bases y condiciones, más con todos los detalles de cuándo había que presentar las ofertas, cuándo era la apertura de los sobres, etcétera, etcétera. Si yo me doy cuenta después, ya se presentaron, obviamente, siempre se presenta alguien, llamamos, invitamos a los proveedores que están en el registro de proveedores, contaron todo. Pero yo la publicidad que me exige el reglamento de contrataciones no la hice. ¿Yo puedo subsanar esa publicidad? ¿Qué piensan? ¿Podré? Sentido común esto, ¿eh? Esto no necesita... No, exactamente, no. No puedo subsanarlo. No hay manera de que yo pueda subsanar algo que tenía un momento determinado. Si a mí me faltó exigirle el registro que no se encuentra en el registro de deudores alimentarios. Bueno, eso lo puede traer después, eso no hay problema. O le faltó la acreditación de la personería de quien firma por una persona jurídica. Eso lo puede traer después.
Pero si yo tenía una obligación legal en un momento determinado y no la cumplí, exactamente, hay un momento determinado. Y si yo no cumplí en ese momento, ¿qué pasará con esa licitación? ¿Queda toda sin efecto? ¿La puedo seguir? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Tiene un vicio en el procedimiento, está perfecto. Queda sin efecto, es nula. Bien, les hago una salvedad. Fíjense que como en una licitación, que es un procedimiento concatenado, ¿no? Con diferentes requisitos que van en uno atrás del otro. Es un procedimiento muy reglado el de la licitación. Si yo no cumplí con uno en un momento determinado, no necesariamente tengo que declarar nula o dejar sin efecto la licitación, sino que puedo retrotraer el procedimiento hasta el momento en que verifico la nulidad. Si la nulidad está en la falta de publicación del llamado a licitación y el pliego, lo que puedo hacer es dejar sin efecto todo lo posterior, publicar y empezar a sanear a partir del momento de la nulidad. No necesito específicamente dejar toda la licitación sin efecto, porque ya tenía aprobado el pliego, porque ya tenía, digamos, le cambiaré la fecha, digamos, aprobaré un nuevo pliego con una nueva fecha, pero es el mismo pliego, un segundo llamado, supónganse, y no necesariamente tengo que dejar todo sin efecto. ¿Se entiende? Cuando tenemos un procedimiento y yo nulifico a partir de un momento determinado por una causal que implica la imposibilidad de subsanar, eso implica que la nulidad es desde ese momento en adelante. Todo lo anterior es perfectamente válido. Pero si se plantea una vez que se abrieron los sobres sería nula. No, por eso te digo, Karina, no es nulo todo. Es nulo el procedimiento a partir del momento donde se efectúa o se configura la nulidad. Obviamente esa parte sí queda anulada. La apertura de los sobres, la presentación de ofertas, toda esa parte es nula. Pero no quiere decir que yo tenga que dejar todo el procedimiento sin efecto, sino que retrotraigo el procedimiento al momento donde se verificó la causal de la nulidad. Entonces, como yo digo, ¿cuál es el planteo? Que hay una nulidad en el sentido de que no se publicó en tiempo y forma el llamado a licitación con el pliego de bases y condiciones. Entonces, ¿qué hago? Retrotraigo todo el procedimiento y no tengo que empezar de cero, detectando la necesidad de la contratación, pidiendo la autorización, planteando las cantidades, buscando el costo técnicamente estimado, redactando el proyecto de pliego que debe intervenir la asesoría legal, finalmente el funcionario que dicta el acto administrativo del llamado a licitación pública y la aprobación del pliego. Todo eso puede quedar perfectamente vigente, porque ahí tienen bastante tiempo, y bastantes trámites salvados. Entonces no necesito dejar todo sin efecto, sino que voy a ver, bueno, a ver, ¿dónde se configuró? ¿Dónde está la nulidad? La nulidad está planteada en que yo no publicité, yo no cumplí con un requisito esencial de la licitación, que es la publicidad. Bueno, entonces volvamos hasta ese punto y ahora sí, entonces, si me sirve el pliego porque no hay mucha inflación y entonces puedo usar el mismo monto y todo lo demás, pues le pongo una nueva fecha de apertura y ahí sí, publico y de ahí en más tengo una licitación perfecta. Ahora, eh, tengo que pensar críticamente en el sentido de no necesariamente anular todo. ¿Por qué? Porque
El principio general es la anulabilidad. ¿Por qué? Porque el principio general es tratar de economizar todo trámite que ya se hizo, toda cuestión que ya se debatió, todo lo que puede resultar válido de todo lo actuado. Entonces, si yo tengo una nulidad planteada por la falta de publicidad que se tiene que dar en un momento determinado y no se dio, eso no implica que yo deba anular todo lo actuado, sino solamente todo lo actuado desde el momento en que se configuró esa nulidad. ¿Se entiende? Porque la idea es, salvemos todo lo que se pueda salvar. Fíjense que el principio general de por qué la actuación administrativa es anulable y no nula es tratemos de sanear, tratemos de perfeccionar lo que estaba mal para que subsista. Pero entonces hay varios actos administrativos concatenados. Exactamente, exactamente. Vos fíjate que en una licitación pública, vos tenés varios actos administrativos concatenados. Vos tenés el primer acto administrativo que vas a tener en una licitación, va a ser la autorización al llamado a licitación y la aprobación del pliego. Ese es el primer acto administrativo que vas a tener. Primero, el funcionario que desea realizar la licitación, a ver, hacen falta remas de hoja. La subsecretaría de administración dice, tenemos que comprar hojas, nos estamos quedando sin hojas. Entonces hace una nota y solicita que se compren, no sé, 1000 remas de hojas. No sé, lo que dé para el llamado de licitación, porque la verdad que no tengo ni idea de cuánto vale una rema de hojas. O lo que sea, a lo que voy es, estamos planteando la licitación porque es justamente el procedimiento que más requisitos tiene y que tiene una concatenación de requerimientos formales, ¿no? Que nos permiten utilizarlo como ejemplo para ver estas cosas. Entonces, dentro del llamado a licitación, yo tengo varios actos administrativos. Y ahí lo que voy a detectar es a partir de qué momento generé una nulidad y todo lo subsistente, todo lo anterior que es válido, ver si lo puedo salvar y no empezar de cero, porque si empiezo de cero, otra vez la notita, el inicio del expediente, la autorización del ministro, la búsqueda de los presupuestos para sacar el costo técnicamente estimado, la reserva interna, la intervención de la asesoría legal con el dictamen del pliego, el dictado del acto administrativo de la autorización del llamado y la aprobación del pliego, todo eso me lo puedo salvar, porque todo eso, hasta ahí íbamos bárbaro. Se aprobó el pliego, estaba todo bárbaro. ¿Y qué pasó? Alguien se olvidó de mandar la nota al boletín oficial, de mandar la nota a quien, no sé quién maneja la página web, no sé si es comunicación o al TEC, no sé quién la maneja, pero bueno, hay que mandar una nota diciéndole, por favor, suban a la web esta licitación. Y alguien se olvidó de ese pequeño paso, pero es un paso formalmente indispensable, exigible dentro de un procedimiento formal como la licitación pública. Entonces, fíjense, y esto me da pie a lo que dice Karina, de que es varios actos administrativos concatenados, a que se den cuenta el alcance del acto administrativo. El acto administrativo, yo les dije, es una declaración, uno va a buscar la definición de los libros y dice, bueno, sí, más o menos, pero yo le paso lo que pasa en la realidad. ¿Qué es un acto administrativo? Es la manera en que la administración toma decisiones formales. La administración, para poder tomar una decisión, contrato con fulano, pago a mengano, nombro a sutano, promociono a este, todas esas decisiones que la administración toma, las tiene que hacer mediante un acto administrativo. ¿Y cuándo necesita dictar un acto administrativo? Cuando va a generar
derechos, obligaciones. Por ejemplo, cuando yo en recursos humanos proyecto un acto administrativo porque Juan Pérez ya reúna las condiciones para ser promovido en su respectivo escalafón a una categoría mayor. Entonces hago un proyecto de acto administrativo. ¿Y por qué? Porque el acto administrativo es el que genera el derecho. Yo no puedo simplemente allá anotarlo con una categoría más, simplemente porque se me antojó. Tiene que haber una autoridad administrativa que dicte el acto administrativo y que ese acto administrativo tenga la competencia, es decir, que el funcionario que lo dicta sea competente para dictarlo. En la causa va a estar que fulano de tal reviste en la categoría tanto del agrupamiento, tanto de la ley, tanto, que su última promoción fue tal y tal y tal fecha, que supónganse que para la promoción a esa categoría necesite acreditar una capacitación, que conforme el certificado obrante a fojas tanto ha presentado certificado de capacitación que habilita el requisito legal para la promoción a esta categoría, eh, que se reúne, que está certificada su actual categoría y permanencia por el área de recursos humanos a Fojas Tanto, que ha intervenido la asesoría legal, que ha intervenido la Secretaría de la Función Pública. ¿Esto es una actividad reglada o discrecional? La promoción a una categoría superior. ¿Es reglada o discrecional? ¿Qué piensan? Reglada, exactamente reglada. ¿Por qué? Porque la ley les dice, en este caso, estamos dentro de lo que es la 3487 como estatuto, todo el que tiene los derechos y obligaciones, y el escalafón seguimos teniendo el de la 1844 porque el escalafón que aprobó la 3487 nunca se puso en práctica. Entonces seguimos todavía con la 1844. Exactamente. Y el escalafón de la 1844 tiene estrictamente previsto que las promociones son automáticas, lo dice la ley, por permanencia, exactamente. Por lo tanto, se cumplieron tantos años, no tienen, supónganse, una licencia sin goce de haberes, si para algunas categorías hay que justificar alguna capacitación, si no la necesita, si no la requiere, no es necesario. Entonces, reunidos los requisitos, corresponde la promoción. Si falta alguno de esos requisitos, si se necesitaba la aprobación de una capacitación y no acredita la realización de la capacitación, no puede promover. Estamos en una conducta reglada clásica. ¿Se dan los requisitos? Debe promover. ¿No se dan los requisitos? Debe ser rechazada la solicitud de promoción. No hay otra posibilidad. En cambio, en la conducta discrecional, ustedes piensen que la autoridad administrativa tiene la posibilidad de valorar distintas opciones de resultado, distintas decisiones. Y el típico caso, porque es fácil verlo, es la imposición de una sanción. Porque en la sanción uno siempre tiene un rango, ¿no? De un mínimo y un máximo. ¿Por qué? Porque se valoran las circunstancias del caso, se valoran los antecedentes, se valora la entidad de la violación de la conducta. Todas esas cosas hacen que uno, entre el mínimo y el máximo, defina cuál es la sanción razonable para la inconducta, ¿no? Desplegada por la persona que va a ser sancionada. ¿Se acuerdan? El otro día hablábamos de el cazador, el que se cazó una mulita solito, pobrecito, porque la encontró por ahí, y el que sale con los perros, la camioneta con las luces, las armas y todo lo demás, que va ex profeso a cazar y que por ahí no tiene ni permiso de caza, no tiene
Entonces, no es lo mismo una situación que la otra. Y obviamente para eso están previstas las escalas de sanción, para justamente poder hacer esta diferenciación. Entonces, en la conducta reglada, la administración simplemente dice sí o no, dice otorgo o rechazo. En la conducta discrecional es a ver cómo vino esto, a ver, veamos cuáles son las circunstancias para ver qué decido, ¿sí? Bueno, digresión aparte de conducta discrecional o reglada. Volvemos entonces con el tema de la nulidad y anulabilidad. La nulidad, recuerden que lo que siempre les dejaba en claro, es que implicaba que todo lo nacido a partir de la nulidad automáticamente queda sin efecto. Por eso es que en este caso de la licitación, si la publicidad, la falta de publicidad implica la nulidad de todo el procedimiento posterior, la presentación de las ofertas, el acta de apertura de ofertas, el dictamen de admisibilidad de las ofertas, la actuación de la comisión de preadjudicación, el dictamen legal pertinente, todo eso queda sin efecto. ¿Por qué? Porque la licitación careció de un requisito esencial como es la publicidad. Por lo tanto, podemos retrotraer el procedimiento hasta el momento en que se configuró esa nulidad, sanear entonces ese paso que no se hizo, publicar, y de ahí en adelante entonces otra vez lo mismo. No necesariamente tenemos que anular todo. Ahora, si ustedes me dicen, y eso es medio difícil, en épocas de alta inflación, por ejemplo, se imaginan que si cuando hicimos el costo técnicamente estimado y establecimos el presupuesto de la licitación en determinado monto de pesos, y resulta que entre que aprobamos el pliego y que ya estábamos por adjudicar y nos dimos cuenta de que no se había publicado, hay que retrotraer todo. Pasaron, no sé, 6, 7 meses, que no es nada llamativo, y probablemente sea mucho más fácil anular todo, dejar sin efecto la licitación directamente y arrancar de nuevo. Porque vamos a tener que estimar nuevamente el costo, porque vamos a tener que ver toda esa parte que podríamos haber salvado, ya la realidad nos hace que no la podamos salvar. Ven que acá no hay reglas taxativas, no hay reglas incólumes de eso que, no, debe ser así. Acá hay mucho de sentido común. Hay que ver en cada caso concreto. Bueno, a ver, detecto un vicio en un acto administrativo. Bueno, ¿qué hago? ¿Necesito dejarlo sin efecto? ¿Tengo que revocarlo por ilegítimo o puedo sanearlo? La correcta manera de pensar es, como el principio general es la anulabilidad, tengo que pensar, ¿lo puedo sanear? Si lo puedo sanear, estoy ante un acto anulable y por lo tanto puedo sanearlo y perfeccionar todo lo que pasó. Es como sacar el vicio de raíz, ¿sí? Entonces, si eso lo puedo hacer, lo hago y ese primer acto que dicté quedó perfeccionado, quedó saneado y sigo adelante. Ahora, si veo que no se puede sanear por una realidad, como puede ser este caso de la falta de publicidad, y esto por eso les digo, es casuístico, en cada caso tenemos que ver si se puede o no se puede. Sentido común. ¿Puedo hacer esto? Y sí, puedo. ¿Puedo modificar, no sé, el representante legal de la persona jurídica? Porque en el medio hubo una asamblea y cambiaron quién era el designado, el gerente. Y sí, ¿qué problema hay?
No es nada fundamental lo que cambió ahí. En vez de ser Juan Pérez el representante legal de la sociedad, ahora es José Rodríguez. ¿Qué diferencia hay? No es sustancial, no es importante a los efectos de la licitación. Es un representante legal de una empresa, nada más. En cambio, esta persona me dijo que no tenía deudas, no figuraba, no tenía antecedentes penales. Y de repente me entero que tiene antecedentes penales. ¿Eso se puede sanear? Si yo no puedo contratar a una persona que tiene antecedentes penales, fui haciendo todo el trámite para contratarlo y de repente se venció el certificado de antecedentes, lo mando a pedir de nuevo, ups, caramba, sí tenía antecedentes penales. ¿Eso lo puedo sanear o no lo puedo sanear? No, evidentemente no, tal cual. Entonces, como ven, en cada caso ustedes simplemente se lo tienen que plantear y pensar, bueno, a ver, ¿esto lo puedo sanear? ¿Esto se puede arreglar o no tiene arreglo? Y es así como se lo tienen que plantear. Porque esto de la anulabilidad y nulidad como categorías jurídicas parten de una cuestión fáctica de los hechos, de la realidad. Yo no puedo prever en una norma todas las posibilidades de todo lo que puede suceder. Por eso es que se generan categorías, para que uno piense conforme esas categorías. Ahora, ¿cómo meto lo que está pasando en la realidad en la categoría? Entonces, simplemente, ahora lo vemos, simplemente eso, planteándose, bueno, ¿cuál es la pregunta frente al vicio que detecto en el acto? La pregunta es, ¿lo puedo arreglar? ¿Se puede sanear? Si la respuesta es sí, lo puedo modificar y no pasa nada, no cambia nada, entonces es subsanable. Ergo, estábamos ante una anulabilidad y no una nulidad. Ahora, ¿no lo puedo arreglar? No tiene arreglo ya. Y entonces estamos ante una nulidad. Entonces ahí se plantea la revocación del acto, si ya estaba dictado, porque el Estado, la administración, debe actuar conforme a derecho. Por lo tanto, si observa, detecta un vicio que genera la nulidad de un acto, tiene la obligación de revocar ese acto. La revocación del acto implica quitarle validez o quitar del mundo a un acto que tiene una ilegalidad. Porque el Estado no puede, no debería, ¿no? A veces lo vemos, pero no debe actuar en contra del derecho. Volviendo al ejemplo de la falta de publicidad, el acto que le adjudica sí es nulo, obvio. O sea, todo lo que vos tenés actuado con posterioridad al momento de la nulidad, es todo nulo. Ese momento de la nulidad te genera la nulidad de todo lo actuado con posterioridad. Si llegó a salir ese acto de adjudicación, si llegó a ser dictado el acto de adjudicación del contrato, automáticamente debe ser declarado nulo, porque es declarado nulo todo lo actuado con posterioridad al momento en donde se detecta la nulidad. Si no alcanzaron a dictar el acto, zafan. Pero si ya lo dictaron, tienen que declararlo nulo. Ahora, se plantea, está bien, vos dictaste el acto, alcanzaste a firmar el contrato, empezó a regir el contrato. ¿Vos podés declarar nulo ese contrato? Ahí es donde salta lo que hablamos de la acción de lesividad.
¿Por qué? Porque si yo generé un derecho subjetivo, el proveedor me va a decir, ¿yo qué culpa tengo que vos no publicaste? Yo presenté la mejor oferta, yo hice todo lo que tenía que hacer, vos firmaste un contrato conmigo, yo estoy empezando a cumplir, te estoy empezando a proveer de bienes o servicios, y vos me venís ahora con que en realidad te diste cuenta que no habías publicado y que todo es nulo. Pero es así, porque la administración, en una de esas, se perdió por esa falta de publicidad de haber recibido mejores ofertas que las que terminó siendo adjudicada en el contrato con esta empresa con la que firmó el contrato. La realidad es que en este caso, teniendo ya una adjudicación, un contrato firmado y efectos que se estén cumpliendo, necesariamente para dejar sin efecto ese contrato, va a tener que recurrir al Poder Judicial, porque generó ese derecho subjetivo en el tercero. Obviamente, spoiler, la realidad es que nunca se llega a firmar el contrato si se detecta un vicio en el procedimiento de la licitación. Si se llegó a firmar el contrato, nadie más, ya no se mira todo el procedimiento de la licitación, ya está. Difícilmente alguien vaya a decir, ay, fíjense, en el expediente de la licitación esta que se firmó este contrato, no se hizo la publicidad. ¿Quién se va a poner a mirar eso? La realidad es que se detectan este tipo de defectos al momento en donde hay un proyecto de acto administrativo, por ejemplo, de adjudicación del contrato, de adjudicación de la licitación y de orden de firma del contrato, porque la asesoría legal, los órganos de control, alguien se pone a mirar y dice, che, ¿y dónde está la publicación? ¿Dónde publicaron el llamado? En la web, en el boletín oficial, ¿dónde están las constancias de la publicación? Y acá fíjense también que hay dos posibilidades. La asesoría legal o el órgano de control o quien está controlando el expediente puede decir, che, acá falta la publicidad. ¿No se hizo la publicidad? Entonces puede ser que no estén las constancias, que simplemente se hizo la publicidad, pero faltan las constancias en el expediente, en cuyo caso acá deberíamos ver si están las constancias o no. Si simplemente faltaban las constancias, se agregan y se subsanó el procedimiento. En cambio, si la publicidad realmente no se hizo, y ahí estamos ante una nulidad. Ven entonces que esto es, veamos cada caso concreto, veamos cada cuestión, veamos frente a qué estamos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a proyectar el acto administrativo mediante el cual yo voy a adjudicar la licitación a la empresa tanto y por lo tanto se va a firmar el contrato de la provisión de bienes o servicios, yo voy a estar chequeando todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto yo lo tengo que poner como parte del elemento causa del acto administrativo de la adjudicación de la licitación. ¿Sigue? Recuerden que la causa era el conjunto de elementos o antecedentes de hecho y de derecho que me llevan razonadamente a definir el objeto que va a ser adjudicar la licitación en este caso. Entonces, yo tengo que, cuando proyecto el acto de adjudicación de la licitación, yo voy a tener que ir redactando y voy a tener que ir nombrando cada uno de esos elementos de hecho y de derecho que conforman la causa. Entonces voy viendo todos los requisitos que me pide el reglamento de contrataciones. Entonces,
frente al reglamento de contrataciones, yo voy a ver, bueno, ¿qué requisito tiene? Que esté la estimación oficial del precio, que esté la autorización del funcionario, que esté el acto administrativo de aprobación del llamado y del pliego, que el pliego se haya publicado, que se hayan invitado a los proveedores que exige el reglamento, que esté el acta de apertura de ofertas, que esté el dictamen de admisibilidad de la asesoría legal, que dentro de ese dictamen de admisibilidad, la oferta que es inadmisible haya sido comunicada para que eventualmente el que ha sido excluido del procedimiento pueda impugnar. Que aquel que le faltó un elemento que no era indispensable haya sido intimado para que subsane la oferta y pueda seguir en carrera. Que intervenga la comisión de preadjudicación y defina cuál es la oferta más conveniente de acuerdo a lo que la administración requiere. Que entonces se proyecte cuál va a ser la adjudicación de la licitación. Todos estos pasos ustedes los tienen que ir poniendo como parte de lo que nosotros normalmente llamamos los considerandos del acto administrativo, que en realidad es la enumeración de los antecedentes, del elemento causa, antecedentes de hecho y de derecho, que luego vamos a complementar con la motivación. Es decir, esos elementos de hecho y de derecho, ¿cómo los valoramos? ¿Qué importancia tienen a los efectos de definir cuál es la mejor oferta? ¿Por qué? Porque si simplemente vamos a pretender adjudicar al de menor precio, no vale la pena que ahondemos demasiado en la motivación. Pero si nos vamos a apartar del principio general, que la oferta más conveniente es la más barata, lo dice el reglamento, entonces ahí vamos a tener que decir por qué, dar explicaciones, dar razones de por qué nos apartamos del principio general. Y ahí entonces vamos a entrar en la motivación del acto administrativo. Supónganse que es una licitación que tiene varios renglones. En algunos renglones adjudicamos a la oferta más barata y en otro renglón, por una cuestión de calidad, por una cuestión de durabilidad, por una cuestión de lo que sea, tanto la comisión de preadjudicación como el funcionario competente entienden que es más conveniente a los efectos de el interés público, de servir al interés público, adjudicar a la oferta que no es la más barata. Yo siempre tiro algunos ejemplos que son paradigmáticos para que veamos esto. Si yo voy a comprar uniformes para la policía, va a ser importantísimo ver la calidad del material con que están hechos los uniformes. Porque hay algunas telas, ustedes saben, que, no es que son transparentes y son una telita, la usaron 3 días y ya se rompió. Y hay otras que son de mejor calidad y que por ahí, con una pequeña diferencia de precio, estoy comprando algo mucho mejor. ¿Cómo debe adjudicar la administración? De la misma manera que compramos nosotros, nuestras cosas personales. Uno no siempre compra lo más barato. Ese refrán de que lo barato sale caro muchas veces es así. Entonces uno tiene en cuenta la calidad de lo que compra. Pero si yo no sé de lo que voy a comprar, ¿qué hago? ¿Compro a tontas y a locas? No, le pregunto a alguien que sabe. La administración es exactamente lo mismo. Si yo voy a comprar un auto, camioneta o vehículos en general, yo no tengo ni idea. Yo manejo nada más, chicos. Yo la verdad que no tengo ni idea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y le pregunto a alguien que sabe, a mi hermano, que es medio tuerca. Bueno, en la administración, ¿quiénes son los tuercas? Vialidad. Entonces yo le voy a preguntar a Vialidad, che, decime, de estas ofertas, ¿cuál es la mejor? Decime en calidad, cómo están. Así yo puedo evaluar precio y calidad. De la misma manera que si yo mañana voy a cambiar el auto, y voy a ver. No me voy a comprar simplemente el que más me gusta. Voy a tratar de buscar algo de buena calidad a buen precio.
la administración hace o debe hacer exactamente lo mismo, pero con la ventaja que tiene organismos especializados que le pueden servir para darle una opinión fundada respecto de lo que va a comprar, muchas veces. Y Sandra, sí, eh, mira, yo vi un caso de una contratación que era directa, que era con Altec. Viste que los organismos con Altec contratan directamente. Y había pasado que Fiscalía, antes del acto administrativo, había hecho un par de observaciones y cuando se hace el definitivo, se ve que no se subsanó alguna observación, se notificó el acto administrativo aprobando la contratación al TEC y después cuando va al artículo 12, Fiscalía observa que no se... Entonces, lo que se hizo fue dejar sin efecto ese acto administrativo, pero resulta que la prestación ya había estado en curso, fue 2 meses después, y se hizo un acto nuevo. Entonces, quedó 2 meses después, no sé si ando, a ver, julio, no vi fines de noviembre, el acto nuevo, entonces todos esos meses que prestaron servicio como que quedó para legítimo abono. ¿Estuvo bien eso? no, ¿sabes? Claro, Porque ya estaba en curso la prestación del servicio. pero porque estuvo mal hecho. ¿Por Mm. qué? Porque hasta que vos no tenés la notificación de fiscalía, no tenés habilitada la notificación del acto, porque el acto no está completo. Con el sistema que tiene la ley de fiscalía, que implica que interviene antes del dictado del acto y luego para chequear que el acto dictado se corresponde con el conformado, es que recién con el artículo 12 vos podés notificar al proveedor, porque mientras tanto no tiene todos los requisitos de validez ese acto. Claro, por eso, Por, pero en este caso se notificó y se prestó el servicio. No se tendría que haber anulado después esa resolución. en realidad, en realidad hubiese correspondido una acción de lesividad. Lo que pasa es que imagínate si te metes por cada metida de pata, vamos a decirlo de una manera elegante, cada metida de pata que hace la administración tuviese que hacer una acción de lesividad. Sería imposible. Y ahí surge entonces este, esta herramienta que termina desnaturalizándose en la realidad de que es el legítimo abono. Porque vos Claro. fíjate que el legítimo abono va en contra de todos los Sí, sí. principios generales de la contratación administrativa y que es una manera de utilizar un instituto que tiene el derecho que se llama el enriquecimiento sin causa, que es cuando alguien terminó enriquecido, beneficiado por, porque alguien le dio algo o le proveyó un servicio o qué sé yo, sin que hubiese un contrato, sin que hubiese una relación previa. Y ese se benefició sin que tuviese causa ese beneficio. Por eso es que se llama enriquecimiento sin causa. Esa es la figura que toma como modelo de alguna manera el legítimo abono para definir que cuando no se siguió como corresponde alguno de los sistemas de contratación previstos, a los fines de no perjudicar al proveedor, se arma entonces todo este procedimiento de legítimo abono que trata de no perjudicar al proveedor, pero fíjate que con una gran diferencia. En el procedimiento de enriquecimiento sin causa, que es la base teórica, digamos, del legítimo abono, vos al que se enriqueció tiene que indemnizar al que se empobreció, ¿me seguís? Pero Sí, en la medida de su empobrecimiento, y esto yo siempre les digo, por ejemplo, un proveedor de, pues no sé, una notebook. El funcionario dice, se me rompió la notebook, conseguimos una notebook nueva. Entonces el de administración se pone loco, llama a una empresa cualquiera de estas de computación, le dice, che, mandame una notebook que tenga tales características y mándame la factura. Pues cuando ve la factura, le quedó chica la caja chica, no puede hacerlo por fondo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que hacer un legítimo abono. ¿Y qué pasa? Yo te pregunto.
¿Cuál es la medida del empobrecimiento del que te entregó la notebook? ¿Cuál será la medida del empobrecimiento? Lo que le pagó Eh, a su proveedor. claro, el costo. El costo, exactamente. Qué sé yo, Samsung o LG o Lenovo o quien sea que le vendió, o el mayorista que le vendió, le facturó esa notebook a, no sé, ponele 1.000.000 de pesos. Esa es la medida del empobrecimiento del tipo. Ahora, Mm, ¿cuánto te la factura él a vos? Por lo menos 1.500.000, medio. ¿no? Unos Sí. 600, unos 600, ponele, ¿no? ¿Por qué? Porque el Al tipo le Estado más. el flete, sus gastos administrativos, su ganancia. Entonces, el legítimo abono lo que hace es pagar el precio de mercado. Y el precio de mercado incluye la ganancia, los gastos administrativos, lo tributario, todo. Que es como si hubieses comprado directamente. Mm, Por eso a mí me parece aberrante, porque la realidad es que si no estás conestando una contratación directa que no fue contratación directa, porque le estás reconociendo el precio de mercado. Está bien que con lo que tarda en procesarse un legítimo abono, le estás pagando por lo menos 6, 7, 8 meses después. Entonces, sí. en definitiva, se deprecia. Pero conceptualmente, vos fíjate que hay en Nación, a nivel federal, el legítimo abono se reconoce simplemente como con la idea del enriquecimiento sin causa. Entonces vos simplemente le vas a reconocer al tipo que te proveyó un bien o servicio la medida de su empobrecimiento. Eso quiere decir lo que él pagó por ese Mm. bien o servicio. Y no su ganancia, sus costos y todo lo demás. O sea, en este caso que yo te dije el ejemplo, Altec no se puso en contra de nada, pero la realidad es que podría haber reclamado por qué tiene que él esperar a cobrar 7 meses, 3 meses de servicio, cuando en realidad ellos actuaron de buena fe. O sea, ellos no ven el procedimiento en el expediente y ellos recibieron el acto administrativo firmado por la autoridad superior, el contrato, todo, y ellos empezaron a ejecutar el servicio. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que yo veo, que cuando el otro proveedor es también una empresa estatal o es un contrato interadministrativo entre una administración y otra, es como que todo se relaja, ¿viste? Claro. Pues Altec es Altec, bueno, es Altec. No tanto, porque quiere que los legítimos abonos se los actualicen, así que Ah, bueno, no, porque ahora están tremendo. ¿Viste? Ayer no deja pasar una, como buen contador, ¿viste? No deja pasar una, toda la plata. Pero la realidad es que eh, en una contratación interadministrativa eh, debería haber más colaboración. Y la realidad es que, bueno, cada uno cuida su quintita, ¿no? Y en ese sentido es como que se relaja eh, el control de cada uno de esos pasos que frente a un contratista particular, vos tenés mucho cuidado de que haya sido todo correcto. Bueno, es Altec. Y la por eso, pero realidad, si hubiese pasado en lo privado, ponele, ¿no? No es tan fácil dejar sin efecto no, una resolución con otra y seguimos. O sea, olvídate. Por ahí, y ahí ¿qué hubiese pasado, digo? puede demandar el Claro, contratista el cumplimiento de contrato, mm, porque vos no podés dejar sin efecto en sede administrativa el contrato. claro, Vos tendrías que haber hecho una acción de lesividad en ese caso. Lo que pasa es que la realidad es que la mayoría de los contratistas tampoco tienen mucha idea de estas cosas. claro, Son contratistas de siempre, del Estado, entonces prefieren ir por las buenas, bueno, reconoceme lo que te entregué hasta ahora y bueno, lo vemos. Y se presenta de buenas en la próxima licitación. Pero bien, si vamos a ser estrictos, mm. tendría que haber hecho una acción de lesividad, dejar sin efecto la licitación, por lo menos a partir Sí, era directa, sí, del instante donde se configuró la nulidad y sí, arrancar de nuevo. Por eso es que hay que ser tan cuidadoso, porque, y ahora cuando yo les pida que
armen un proyecto, de que construyan un proyecto. Voy a ver si les puedo escanear un expediente X y les digo, bueno, a ver, ármenme el proyecto de acto administrativo. A ver, ¿qué es lo que tienen en cuenta? ¿Qué es lo que miran? ¿Qué les resulta importante y qué no a los efectos de la construcción del proyecto de acto administrativo? Porque ahora que son más conscientes de la importancia que tiene cada uno de esos elementos, van a tener más cuidado de decir, che, ¿y esto es actividad arreglada, es actividad discrecional? ¿Tengo que poner mayor énfasis acá? ¿No necesariamente tengo que mirar esto? Van a tener, digamos, un poco más de cuidado en la construcción del proyecto de acto administrativo. ¿Por qué? Porque vos viste que arrancás en el visto, que esto también es fundamental, con el número de expediente. Y es el día de hoy que yo sigo viendo proyectos de acto administrativo que no te traen el número de expediente. ¿Por qué es importante el número de expediente? Porque en el número de expediente vos tenés todos los antecedentes. Entonces, si nosotros estamos hablando de que el acto administrativo debe bastarse a sí mismo, yo debo tener toda la información fundamental en el acto administrativo. Pero de repente no me cierra que dice que el dictamen jurídico de Fojas tanto dice tal cosa. A ver, vamos a ver el dictamen ese. Pero tengo que saber qué expediente tengo que pedir. Pedir vista, investigar, ver el dictamen, a ver cuáles son las razones que usó quien tiene el conocimiento técnico para asegurar eso. Un dictamen o un informe siempre es conocimiento técnico, ¿no? Por eso en el visto es fundamental, por ejemplo, que esté el número de expediente. Porque entonces yo sé dónde ir a buscar todos los antecedentes de ese acto administrativo. Después, en los considerandos, yo tengo que listar todos aquellos elementos que constituyen la causa, todos los elementos de hecho y de derecho que me llevan, y en el caso de derecho, no es simplemente nombrar las leyes, que esto se enmarca en la ley 3487, así, no, artículo tanto, inciso tanto de tal norma. Porque si no, yo también te traigo todo el digesto jurídico de la provincia, puedo nombrar y vos armás tu propio régimen jurídico. No, ahí hay que ser muy cuidadoso porque yo sé que en el reglamento de contrataciones la licitación pública está en determinados artículos, la licitación privada está en estos otros, el concurso de precios en estos otros, la licitación, la contratación directa en estos otros. Y hay que ver si la contratación directa es por monto o si la contratación directa es por recepción, en cuyo caso el fundamento jurídico es otro. Y si es por excepción, tengo que probar o acreditar en el acto administrativo cuál fue la excepción. La urgencia, la especialidad, la escasez, cómo acredité esa causal de excepción. La escasez, por ejemplo, no sé, en una locación en el CAIM. Y bueno, sí, ¿cómo acredité esa escasez? Y con un informe de Comisión de Fomento, creo que tiene el CAIM, ni siquiera es municipio. Bueno, un informe de la Comisión de Fomento de que no hay locales, de que, es decir, todo lo que yo utilicé para poder acreditar la causal de excepción, para hacer una contratación directa por excepción, y lo tengo que poner en el acto. Porque si no es como, ¿y por qué esto es una contratación directa, che? Entonces dice que es contratación directa, pero el monto no es de contratación directa, entonces no es por monto. ¿Y cuál es la causal? No sé, hay que ir a investigar. No tengo que ir a investigar, yo tengo que saber por qué. Por eso es que es muy importante que en la causa estén todos los elementos importantes a los efectos de la construcción de ese acto administrativo. Después tendré que ver, si es una actividad arreglada, no tendré que explayarme demasiado en la motivación. Si es una actividad discrecional, le voy a tener que poner mucho acento, énfasis en la motivación.
cómo valoré las circunstancias del caso para decidir dentro de una serie de posibilidades cuál elegí. Después voy a tener que expresar por qué el funcionario que está dictando el acto tiene competencia. Normalmente eso aparece en el último considerando antes de la fórmula de el ministro de Hacienda resuelve o el gobernador de la provincia de Río Negro decreta o normalmente el fundamento de la competencia de que ese funcionario pueda dictar ese acto suele aparecer en el último considerando, ¿no? Que el funcionario, que el presente acto se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo, no sé, el 33 del anexo 1 del reglamento, que es el que establece qué funcionario tiene autorización para qué gasto, ¿no? Por ejemplo. Y si hay una ley específica que le otorga competencia específica, no sé, el director de fauna puede sancionar sobre la base de la ley de fauna. Es una competencia específica que tiene el director de fauna. Pues si hay una competencia específica, yo la tengo que designar. Pues si no, ¿por qué este buen muchacho está sancionando? Porque tiene una competencia. No se olviden, pero una de las cosas que hablamos al principio en cuanto a que la competencia es una habilitación legal. Recuerden que la administración, el Estado, actúa de una manera absolutamente diferente que las personas. Las personas podemos hacer todo aquello que no nos está prohibido. El Estado solo puede hacer aquello para lo que está expresamente habilitado en una norma de competencia, en una ley de competencia. Por lo tanto, yo tengo que demostrar que el funcionario que va a dictar el acto tiene competencia para el dictado de ese acto. Y ahí aparece el elemento competencia. Finalmente, entonces, normalmente en el artículo primero aparece el objeto del acto, adjudíquese la licitación a fulano o desígnese a fulanito. En el artículo primero normalmente es donde aparece el objeto. La finalidad aparece también en los considerandos cuando hay que expresar el para qué se realiza el acto, cuál es la finalidad perseguida. A veces es necesario expresarla, a veces no tanto, surge de la propia norma, de la propia ley. Y la forma, y esto es importante porque a veces hay confusión con esto, la forma, que se acuerdan que yo les decía que es el número que se le asigna de resolución, de decreto o lo que sea, la fecha, la firma del funcionario que dicta el acto, la forma aparece solamente en el acto dictado, ya dictado. Si yo les pido que chequeen un proyecto, el elemento forma no va a ser importante, porque el elemento forma aparece cuando yo analizo un acto dictado. Si tiene bien la fecha, si tiene el número de acto administrativo, de resolución, de disposición, de decreto, de lo que sea, si tiene la firma del funcionario o tiene la certificación de ser una copia auténtica de un acto dictado por el funcionario competente. Ese elemento entonces lo van a mirar solamente cuando van a analizar un acto ya dictado. En cambio, si ustedes están trabajando sobre un proyecto de acto, el elemento forma es algo que no van a tener en cuenta. Porque el elemento forma no es la sangría, el que los considerandos digan qué, eso es formalismo, no es el elemento forma. El elemento forma es que esté por escrito, que tenga fecha, que tenga número de registro, número de decreto, número de resolución o lo que sea, y que tenga la firma del funcionario competente. Ojo, y en el caso de los decretos que tienen el refrendo de los ministros, tiene que estar la firma del gobernador más la firma de los ministros que dice la fórmula, el presente decreto será refrendado por el señor ministro de Salud y el señor ministro de Hacienda. Entonces tiene que estar la firma de los dos ministros. Eso es forma.
No el que tiene que tener una sangría de tanto, que tiene que cortarse el... Bueno, eso es formalismo. Y eso es relativo, porque eso se puede cambiar. No afecta el contenido del acto. Lo que afecta el contenido del acto es, valga la redundancia, el contenido. Lo que dice o lo que deja de decir. Es tan importante lo que dice el acto como lo que deja de decir. ¿Por qué? Porque ahí pueden aparecer las anulabilidades o nulidades. Si yo un acto administrativo en ejercicio de conducta discrecional no está motivado, no tiene motivación, no me dice por qué, que, no sé, Juan Pérez cometió una infracción a la ley de fauna porque cazó, no sé, 3 maras, especie en extinción, que no se puede cazar. Bla, 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 impóngase a Juan Pérez una multa de tanto. ¿Y por qué una multa de tanto? No me dijiste por qué elegiste esa multa y no menos o más. ¿Cómo valoraste las circunstancias en que sucedió esa infracción? Ahí faltó la motivación. Ahora yo les digo, la falta de motivación, ¿será causal de anulabilidad o causal de nulidad? ¿Se acuerdan de la canción esa que dice, depende, ¿de qué depende? Bueno, esto es todo así, depende. ¿Por qué? Porque puede ser que yo los elementos de la motivación los tenga en el expediente. Simplemente no los puse en el acto administrativo, que es por eso que yo les digo siempre que el acto administrativo debe bastarse a sí mismo. Si yo voy a hacer uso de una facultad discrecional, tengo que motivar. Ahora, tranquilamente, si yo reviso el expediente, capaz que está perfectamente descrito, hay un informe donde yo analizo los antecedentes del tipo, la conducta desplegada, por qué es importante fijar bien la valoración en la escala de la sanción de su conducta, bla, 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 y llego a la conclusión de que le corresponde tanto. Pero de eso no puso nada en el acto administrativo. Entonces ahí será anulable o nulo. ¿Puede subsanarlo eso? ¿Qué les parece? Nadie se juega, ¿eh? Sí, muy bien, Ivana, sí, sí, exactamente, porque está. Simplemente no lo puse. Entonces, si alguien alerta y dice, che, pero dictaron un acto donde le imponen una sanción y no dicen por qué le pusieron esa sanción. Entonces, yo puedo dictar un acto complementario diciendo que se omitió expresar la motivación de por qué se le impone esta bla, bla, bla. Entonces, explico por qué de 1 a 100 yo le puse 30. Complemento, saneo, subsano, blanqueo. Entonces, subsané. Era anulable ese acto dictado, porque pude subsanarlo. Ahora, yo en el expediente no tengo nada. No hay nada, no hay ningún informe, no hay nada. Desde de la galera sacaron la sanción. ¿Yo ahí puedo subsanar o no puedo subsanar? Y ahí no, porque no tengo con qué subsanar. Y todo lo que venga después, si yo digo, che, háganme un informe, díganme por qué. Pero eso es posterior. No puedo subsanar con posterioridad. Ahí yo tengo que revocar, mandar a hacer el informe y luego proyectar un nuevo acto administrativo donde entonces yo sí tenga en cuenta ese informe para llegar a la sanción que voy a imponer.
Ahora, ¿se dan cuenta que esto es, bueno, en cada caso, che, ¿se puede arreglar esto o no se puede arreglar? ¿Lo puedo subsanar o no lo puedo subsanar? Tampoco es cuestión de andar adulterando expedientes. A ver, no, eso no. Hay límites. No adulteremos expedientes. Si no está, no está. Revoquemos, hagamos las cosas bien y para el futuro, entonces, dictamos un acto que esté perfecto, que tenga por lo menos todos sus elementos esenciales. ¿Se dan cuenta entonces que esto no hay una regla inmutable y específica que diga siempre es anulable, siempre es nulo, siempre? No. Veamos. Depende. Veamos. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué disponemos? ¿Cómo está armado el expediente? ¿Qué puedo utilizar de todos esos antecedentes? ¿Para qué está el expediente? Para ir juntando todos esos antecedentes que yo después voy a volcar resumidamente en el acto administrativo, en el elemento causa del acto administrativo. El elemento causa del acto administrativo es el resumen de todo lo que yo fui haciendo en el expediente que me lleva a tomar la decisión que es el objeto del acto. La idea siempre de un expediente es el inicio de un procedimiento tendiente a la obtención de una decisión de la administración. ¿Se acuerdan que hablamos que el acto administrativo, en general, la toma de decisiones por parte de la administración, deben ser objetivas, deben ser razonadas, razonables? Por lo tanto, para poder tomar válidamente una decisión que se plasma en un acto administrativo, yo tengo que ir juntando todos los antecedentes que lleven válidamente, objetivamente y razonadamente a la toma de esa decisión. Si estoy cumpliendo con un procedimiento previsto en una norma, por ejemplo, el de la licitación pública, en el acto administrativo yo tendré que detallar cada uno de esos pasos que me exige la norma para que sea válido el procedimiento. Entonces, cuando estoy redactando el proyecto de acto administrativo de adjudicación del contrato y tengo que ver a fojas cuánto está la publicación en el boletín oficial y en la web y veo que no está, ups, digo, ¿qué pasó acá? Entonces ahí tengo que averiguar. Si en una de esas se olvidaron de poner la publicación en la web y la publicación en el boletín, que más de una vez pasa, alguien se olvidó de poner la copia del boletín y la certificación de la hoja de la publicación en la web, en cuyo caso lo que estoy haciendo es subsanar el procedimiento, y si no, me doy cuenta de que ahí apareció una nulidad. Si no se publicó, Houston, we have a problem, ¿no? Medio como que, muchachos, metimos la pata. Y acá hay que tomar una decisión porque válidamente yo ya no puedo hacer un proyecto de acto administrativo que cumpla con todos los requisitos y adjudicar válidamente esa licitación. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado cuando analizan un acto administrativo o están proyectando un acto administrativo de cada uno de estos elementos, y yo les diría que uno de los más importantes termina siendo siempre el elemento causa, que es que están dados todos los requisitos y todos los elementos para que el objeto del acto, para que la decisión que la administración está plasmando en ese acto, sea una decisión conforme a derecho, una decisión válida. ¿Se entiende? La idea es cuidar. No nos entusiasmemos a decir esto está todo mal y esto es todo nulo. No, veamos, porque por ahí lo podemos arreglar. Si lo podemos arreglar es anulable. ¿Qué quiere decir eso? Que si no subsanamos y nos plantean la nulidad, nosotros vamos a decir, no, es
anulable y subsanamos. Pero en otros casos, detectada por la propia administración la nulidad, la administración debe revocar, debe anular, porque la administración debe actuar conforme a derecho, debe cumplir con la normativa. Hay veces que hay que recordarlo esto, porque, bueno, más de una vez hay algunos que quieren hacerse los distraídos y, bueno, si no dice nada, no decimos nada. No, no, no. Nosotros representamos al Estado y tenemos una responsabilidad de que el Estado actúe conforme a derecho. Que en muchos casos no se haga, no nos habilita a nosotros para decir, nosotros vamos a ser cómplices de eso, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes y decir, bueno, si detectamos una anulabilidad o una nulidad, subsanemos si es posible y revoquemos si no es posible. Y hagamos las cosas como corresponde. ¿Por qué? Porque en el medio probablemente estemos perjudicando a alguien o al propio interés público, porque imagínense, frente a la falta de publicidad, dejó de presentarse una empresa a la licitación que iba a traer una mejor oferta. Y entonces al final la licitación sale más cara. Es una posibilidad. Entonces, ¿qué está en juego? El interés público. El interés público es la medida de todo lo que se hace en el derecho administrativo. ¿El interés público qué es? Es el interés de la sociedad, es el interés general. Siempre vamos a ver que las normas tienen que responder al interés general, al interés público, al interés de la sociedad, no al interés particular de alguien, ya sea de un proveedor, de un funcionario, de quien sea. No, al interés general, tratar de que la administración haga las cosas lo mejor posible, lo más cercano a las normas posible, cumpliendo con toda la normativa. Y si en algún momento la normativa no sirve, decir, bueno, che, propongamos que modifiquemos la normativa. Hace poco salió una sentencia, les cuento esto como elemento, digamos, de ilustración, ¿no? No sé si saben, pero policía tiene normativa muy específica, muy especial para ellos, ¿no? Y toda la parte de personal de policía tiene una normativa que en general es bastante antigua y tiene algunas cuestiones como muy cerradas, ¿no? Para todo lo que es los sumarios administrativos por faltas, digamos, de conducta de la normativa de empleo, digamos, de la policía, el reglamento disciplinario tiene previsto que los sumarios pueden durar como máximo 2 años y que si duran más de 2 años, el policía tiene derecho a que se deje sin efecto, se declare prescripto el procedimiento y listo. ¿Qué se dijo siempre? Que ese plazo era ordenatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que era, bueno, a los efectos de más o menos. Tratemos de que lo hagamos en 2 años. Y si tardaba 3, si tardaba 4, bueno, no importa, lo sacamos igual. Hace poco salió una sentencia del Superior Tribunal de Justicia que dice, no, no, a ver, la norma es clara, dice que el máximo es 2 años. Entonces, si ustedes no pueden tramitar un sumario en un plazo máximo de 2 años, tienen que declarar libre de culpa y cargo a la persona que estaba siendo sumariada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que de repente nos estamos dando cuenta de que estábamos actuando no conforme a derecho. ¿Quién definió cuál era la manera de actuar conforme a derecho? El Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Entonces, ahora sabemos
que cualquier sumario administrativo que tarda más de 2 años, automáticamente va a generar que la persona que estaba siendo sumariada quede libre de culpa y cargo. Por lo tanto, o se ponen las pilas y hacen los sumarios en el tiempo que prescribe el reglamento, o en realidad ahora lo que nosotros decimos es que quien estaba a cargo del sumario y no lo tramitó en el plazo máximo de 2 años, es el que tiene que ser sumariado ahora, porque incumplió con su deber, que era tramitar el sumario en, a lo sumo, 2 años. Bien, esto para que vean que en todos lados se cuecen habas, que la administración es un work in progress, ¿no? Es esta cosa de vamos tratando de que cada vez funcione mejor, pero siempre hay cosas que no funcionan, siempre hay cosas para corregir, siempre hay normas que si terminan siendo difíciles de cumplir, es preferible propender al cambio de la norma. Si la policía no puede tramitar los sumarios administrativos en 2 años, y muchachos, díganle al gobernador, es un reglamento, díganle al gobernador que se cambie ese plazo y que entonces lo hagan, no sé, 3 años, 4 años. Hay que ver si ese plazo es razonable. Pero si no, tienen que cumplir con la norma. Porque si no, no estamos siendo un Estado de Derecho, que es, en definitiva, de lo que se trata todo esto. Bueno, hasta acá llegamos. Les voy a mandar a través de, no sé quién es el nexo de todos ustedes, pero les voy a mandar 1 o 2 actos administrativos para que los miren con cuidado, vean dónde encuentran vicios, si los vicios generarían anulabilidades o nulidades y por qué, para ver si empiezan a encontrarse cómodos en esta teoría general del acto administrativo y pueden identificar entonces los posibles vicios, primero los elementos esenciales y luego si esos elementos esenciales tienen algún vicio y en cuyo caso si se puede subsanar o no se puede subsanar. Así que eso va para que después lo hagan en forma individual o en grupo, como quieran, como les resulte más cómodo. Después igual lo vamos a charlar en la próxima reunión, como para que las dudas que se les haya generado. Están poniendo Durlo, lo lamento, pero se están poniendo un Durlo. A la hora de poder entonces definir si tuvieron dificultades o tuvieron dudas y en qué consistieron, y así, bueno, vamos despejando lo que pueda ir apareciendo. Yo se los voy a mandar a través de la escuela. Bueno, buen resto de semana y nos vemos el lunes. Gracias, chao, Chao, chao. chao. Chao, gracias. Chao. Chao.